Bueno, buenos días, ¿cómo vamos? Vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Donde habíamos quedado con ustedes específicamente, que, si no mal recuerdo, era después de analizar la cuestión de los pedidos, ¿sí? Vamos a trabajar esa última parte que nos queda pendiente, ¿sí? Y después vamos a entrar específicamente en lo que son las definiciones que tienen que ver con el clima, ¿sí? Para esto vamos a retomar el documento que teníamos, ¿sí? Sobre comunicación productiva, que también se los dejé allí en el Drive, ¿sí? Habíamos visto que para poder comunicar, ¿sí? Desde el paradigma de la comunicación productiva, íbamos a echarle una mano a los que llamamos actos lingüísticos, ¿sí? Los actos lingüísticos y esta concepción del lenguaje generativo en tanto acción nos van a ayudar, ¿sí? A poder comunicar de una manera mucho más productiva, ¿sí? Habíamos visto lo que podía pasar respecto de los pedidos, las declaraciones, las afirmaciones, los juicios. Vimos también más o menos cómo podemos empezar a trabajar, ¿sí? Cada uno de estos actos. Tienen ya una actividad donde ustedes mismos van a empezar también a indagar sus propios juicios, cómo realizan pedidos, algunas que otras afirmaciones de sí mismo, ¿sí? Para que puedan colgar allí en el tablet también. Bien, si no mal recuerdo, nos quedaba hablar un poco de la oferta, ¿sí? Ver específicamente qué es lo que implica hacer una oferta. Hacer una oferta básicamente implica poder ofrecer al otro algo que nosotros pensamos que podemos darle, ¿sí? Por eso nosotros decimos que la oferta se relaciona directamente un poco con el valor que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Es por esto que ya vamos a ver cuando lleguemos a entrevista laboral, muchas veces se dificulta tanto, ¿sí? Ese apartado. Las personas con dificultades para ofrecerse, como yo les presento allí en el Power, lo que esperan es que los demás los valoren, que los demás los vengan a buscar, que las oportunidades laborales lleguen, ¿sí? Y si bien sabemos que las oportunidades laborales pueden llegar, ¿sí? Hay una realidad que es la realidad de que uno también tiene que salir a buscar, ¿sí? También cuando trabajemos el apartado de currículum vitae vamos a ver esto respecto de la experiencia, ¿sí? Si uno no sale a buscar la experiencia, es poco probable adquirirla. Si uno no se ofrece, es poco probable, ¿sí? Que las cosas caigan de arriba. En el mundo laboral esto es más frecuente de lo que nosotros pensamos, y se espera, ¿sí? Muchas veces que uno como empleado sea tenido en cuenta sin ofrecerse, ¿sí? Como que si el otro pudiese adivinar mágicamente. Tras esta actitud o tras estos hechos existen algunas creencias de base, ¿sí? Que nos impiden ofrecernos, como que, por ejemplo, si yo me ofrezco, me expongo mucho, ¿sí? Como que voy a parecer que soy agrandado, que soy vanidoso, me van a rechazar, ¿sí? Y si me rechazan resulta que me siento mal, lo cual es totalmente natural a veces, ¿sí? Entonces, una posibilidad de empezar a cuestionar estos modos de pensar muchas veces consiste en entender que cuando yo recibo un rechazo por parte de la oferta laboral, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la oferta laboral, o en el caso de dar un examen, o en el caso, vamos a suponer también de la vida diaria amorosa, no se me rechaza tanto a mí, sino a la oferta, ¿sí? Es decir, hay que hacer una distinción muy importante entre quién soy yo y qué es lo que puedo ofrecer. Y esa es una distinción sumamente importante de hacer porque nos va a permitir empezar a trabajar mejor nuestra manera de ofertarnos, ¿sí? Es decir, de saber qué es lo que podemos brindar y porque también, ¿sí? Si en ese lugar nuestra oferta no es considerada, podemos empezar a pensar que sí existen lugares donde quizás nuestra oferta pueda ser bienvenida. Entonces ya vamos a ver también que esta distinción sirve a la salud mental, ¿sí? Es decir, a los fines de que la identidad del trabajador, la identidad del estudiante, la identidad del amado, en los casos que vimos,
no se vaya deteriorando tanto tras los progresivos rechazos, ¿sí? Que no se sienta como una cosa siempre personal. ¿M? Tratar de hacer esta distinción entre yo y lo que puedo ofrecer en tantos servicios, ¿sí? Es muchísimo. Habíamos dicho también que empiezan a pasar cosas en las organizaciones cuando la comunicación productiva y estos actos lingüísticos no son tenidos en cuenta, que son problemas que se derivan de las fallas en la comunicación, ¿sí? Entonces ustedes tienen ahí en pantalla algunos ítems que se identifican, ¿sí? Que hacen observable algunos problemas de comunicación, como que por ejemplo se coordinen mal las actividades, que falte colaboración y cooperación, ¿sí? Que cada uno se corte por su lado, que no se comprendan los contextos adecuados para las actividades, ¿sí? Y para esto es clave comunicar adecuadamente las funciones y responsabilidades que tiene cada uno. Pero no solo eso, sino también que esto se revise periódicamente. Y que si hay un malentendido podamos aclararlo, ¿sí? Y un buen tip también es tratar de disminuir un poco las conversaciones en los pasillos. Sabemos de todos modos que en las organizaciones tenemos diferentes medios para comunicar las cosas, ¿sí? Siempre dependiendo también de su nivel de importancia y relevancia, cada medio de comunicación va a tener sus ventajas y sus desventajas. Ustedes allí cuando lean la clase van a encontrar más específicamente esto, ¿no? El caso de la comunicación escrita, ¿sí? Puede servirnos a los fines de tener respaldo legal, ¿sí? En algunas circunstancias, pero también tiene algunas desventajas, como por ejemplo que yo nunca sé si la comunicación escrita llegó o no llegó, ¿sí? Si lo leyeron, si no lo leyeron. Aparte de que termina contribuyendo a dejar grandes cantidades de papel, lo cual no es muy amigable con el medio ambiente, ¿sí? Lo mismo con la comunicación oral, ¿sí? Por más que parezca lo mejor, muchas veces la comunicación oral también tiene sus ventajas y desventajas. Ya vamos a ver más adelante el aspecto no verbal y por supuesto es muy importante en nuestro área la comunicación interna, ¿sí? Interna descendiente sobre todo, ¿sí? Que podamos escuchar a nuestros superiores y tomar medidas alineadas, como venimos viendo desde la clase 1, a la estrategia de la organización, ¿sí? Pero entonces, si nosotros tenemos que volver un poco hacia lo que estábamos planteando, ¿sí? Voy a dejar esta foto que me parece como muy ilustrativa, respecto de la comunicación productiva. ¿Cómo logramos, sí, esta comunicación productiva? Lo que nosotros vamos a decir es que lo vamos a lograr mediante un habla efectiva y una escucha reflexiva, ¿sí? Dos parámetros sumamente importantes que a mi entender se reflejan muy bien en la imagen que ustedes están viendo, ¿sí? ¿Cómo logramos un habla efectiva? Se preguntarán ustedes. Bueno, seguido de un escuchar efectivo, ¿sí? Es decir, escuchar es una habilidad, ¿sí? Por más que parezca que uno está escuchando, ustedes saben por experiencia propia que muchas veces uno no está escuchando, ¿sí? Simplemente está oyendo, ¿sí? Y oír y escuchar son dos cosas diferentes. Oír es percibir algo con los oídos, percibir un sonido, ¿sí? Dejar entrar estímulos. Es la primera parte de la escucha, si se quiere. Es un acto puramente fisiológico. Ahora escuchar implica, en principio, poder alojar al otro, ¿sí? Poder reconocer que hay un otro que me está hablando y poder procesar, ¿sí? Y prestar atención a lo que me está diciendo. Entonces nosotros decimos que escuchar es oír más interpretar, ¿sí? Utilizamos esa fórmula. Cuando nosotros escuchamos vamos a decir que lo que generamos en realidad son interpretaciones, ¿sí? El acto de escucha siempre va a implicar comprensión y por lo tanto también siempre va a implicar una interpretación, ¿sí? En relación a esto, nosotros vamos a decir que en la comunicación productiva, ¿sí? La comunicación es como una danza, ¿sí? Como un baile muy equilibrado, ¿sí? Entre el escuchar y el hablar. En este sentido, ¿sí? Es muy importante que abordemos ese habla y esa escucha. ¿Cómo? Un habla particularmente desde un hablar responsable. Un habla desde el hablar responsable implica, ¿sí? Que yo en primer lugar me pueda preguntar
¿para qué voy a tener esta conversación? ¿Sí? ¿Para qué voy a decir lo que voy a decir? ¿Sí? Y que me pregunte también si lo que yo voy a hacer cuando hablo es imponer mi verdad, mostrar que tengo razón, ¿sí? Mostrarle el error al otro, marcarle la diferencia. ¿M? Porque si lo que yo voy a hacer es hablar para esto, ¿sí? Todo lo que yo voy a generar es que el otro se cierre, ¿sí? No voy a generar la apertura en la otra persona. ¿M? Y ahí es cuando nosotros nos olvidamos automáticamente del sentido humano que tiene conversar, ¿sí? Venimos hablando desde la primera clase de comunicación que conversar, que hablar puede abrir y puede cerrar muchas oportunidades. Entonces, si yo voy a hablar para mostrar mi punto de vista o para decirle al otro que tengo razón o para enseñarle cómo vivir, la verdad es que es mejor no hablar directamente, ¿sí? O si no es que no es mejor, no es que es mejor no hablar, sino que me tengo que preguntar antes de hablar, ¿sí? ¿Para qué quiero hablar? ¿Mm? ¿Y de qué manera lo quiero hacer? ¿Sí? Y en relación a la escucha, algo parecido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a escuchar desde una escucha comprometida, como lo proponemos nosotros, tengo que estar presente, ¿sí? En la conversación. Atender totalmente a la persona, no interrumpirlo antes de que termine de hablar, no juzgarlo, no criticarlo, ¿sí? Escuchar es una habilidad que requiere muchísima apertura, muchísima transparencia y muchísimas ganas de comprender el mundo, ¿sí? Del otro, como veníamos viendo cuando hablábamos de la empatía en la inteligencia emocional. Entonces va a ser necesario que cuando yo me dedique a escuchar al otro y esté presente en esa conversación con el otro, deje un poco de lado mi diálogo interno, ¿sí? Deje de pensar un poco en qué me está diciendo, ¿sí? Ustedes habrán experienciado más de una vez que cuando uno escucha, uno también empieza a pensar cosas y se escucha a sí mismo. Bueno, la idea es que este diálogo interno con uno mismo mientras el otro habla y yo intento escuchar sea lo más eliminado posible, ¿sí? Y también es importante que me pregunte que con mi escucha, ¿quién elijo ser cuando estoy escuchando? ¿Sí? ¿Soy un juez? ¿Soy un padre? ¿Soy un amigo? ¿Soy un hermano? ¿Sí? ¿Quién elijo ser cuando escucho? ¿Mm? ¿Qué tan presente estoy en la conversación del otro? ¿Sí? ¿Estoy escuchando mi conversación interna? ¿Lo estoy escuchando a él para comprender realmente su mundo interno y lo que tiene para decirme? ¿O lo estoy escuchando para darle mi opinión? ¿Sí? Esto también es muy importante de discriminar, ¿sí? Porque no tenemos que olvidarnos que la comunicación en las organizaciones también funciona como un puente, ¿sí? Entre la construcción de relaciones y la coordinación de acciones. ¿Mm? Bien, ¿se ha entendido más o menos? Yo quiero creer que sí. Esto también lo estuvimos trabajando anoche con los chicos de la noche, más o menos. Y ya tienen disponible la actividad número 3 de actos lingüísticos, ¿sí? La idea de esa actividad es empezar a revisarnos un poco a nosotros mismos, ¿sí? Y en el día a día también y en nuestros trabajos también, es decir, cuántos juicios hacemos por día, desde qué lugar escuchamos todos los días, desde qué modo hablamos, con quién hablamos, ¿tiene sentido eso que hablamos? ¿Sí? ¿O puede esperar? Es importante también que cuando vamos a hablar, aparte de pensar en si es necesario lo que voy a decir, pensemos en generar contextos adecuados en las organizaciones para hablar, ¿sí? Contextos adecuados en el sentido de momentos, ¿sí? En los que nosotros sepamos que vamos a estar ahí para la conversación, ¿sí? Porque recuerden que este modelo de comunicación productiva incluye al otro, ¿sí? No es como un modelo tradicional. Lo incluye y lo hace parte, ¿sí? En esta conversación los dos estamos implicados y probablemente los dos vamos a salir transformados. Los dos estamos danzando, si se quiere, ¿sí? Los dos o los tres o el grupo. Entonces, generar espacios, ¿sí? Sin interrupciones,
generar espacios donde el contexto emocional también sea el adecuado para esa conversación, ¿sí? Poder prever si el otro está enojado, por ejemplo, podemos dejarlo para otro día, ¿sí? Si el otro está muy eufórico, también, ¿sí? Como habíamos visto cuando vimos las emociones en el trabajo. Poder prever eso, ¿sí? Poder prever que nadie nos interrumpa, poder prever de no parar la producción, ¿sí? Del producto o servicio para esto, ver en qué momento podemos hacerlo más adecuadamente, ¿sí? Cómo lo vamos a hacer, tener en cuenta los actos lingüísticos, tener en cuenta a quién le estoy comunicando, para qué, cómo, ¿sí? Obviamente también tratar de utilizar lenguaje que genere apertura de posibilidades, ¿sí? Nunca hablar de imposibles, nunca hablar de cosas que no tienen solución. Siempre pensar desde la posibilidad y el encuentro de soluciones compartidas, ¿sí? Nunca utilizar la palabra pero, porque los peros suelen poner barreras también. Entre otras cosas. ¿Cuál es la idea de la comunicación productiva? Que en esta comunicación los dos podamos transformarnos, pero también podamos construir, ¿sí? Que sea un espacio de diálogo constructivo con el otro. Bien. Eh, Ustedes tienen, ¿sí? Para profundizar este tema, las clases 10 y 11 que les sugiero que lean, que acompañen con esta clase. En todo caso, vuelvan a mirar el video, ¿sí? Y también tienen la actividad de actos lingüísticos que está disponible para que ustedes la realicen y la puedan ir comentando en el Padlet hasta el jueves que viene, ¿sí? Que el jueves que viene ya es nuestra clase número 16, con activación del trabajo práctico obligatorio, ¿sí? Eh, Bien, entonces, ¿hay alguna duda, pregunta o comentario sobre este tema en particular? Me van a ver moviéndome un montón porque ayer creo que me esguincé el pie, así que estoy con hielo hasta el cuello más o menos. Bien, bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta ahora, ¿sí? Es empezar a trabajar un poco un tema que está sumamente vinculado con la comunicación, ¿sí? La comunicación atraviesa todo, esto desde ya se los adelanto. Uno puede unir el tema comunicación con todos los temas que vimos antes y con los que vamos a ver después. Em, con la comunicación y con otro factor o con otro tema, ¿sí? Que vamos a ver más adelante también, que es la motivación laboral y que es la cuestión del clima, ¿sí? Clima organizacional. Un tema que, como ustedes saben, evaluarlo, mirarlo, ¿sí? Estudiarlo, recolectar información sobre él, diagnosticar, ¿sí? Es trabajo nuestro, por eso trabajamos tanto y ponemos tanto énfasis en eso también, ¿sí? Lo que ustedes están viendo en pantalla son las diferentes dimensiones que impacta, ¿sí? Y que tienen que ver, a fin de cuentas, con el clima en las organizaciones, ¿sí? Fíjense que una de las primeras cuestiones que ustedes tienen allí en este círculo tiene que ver con la claridad estratégica, ¿sí? Es decir, esto que veníamos hablando desde nuestro primer encuentro, de poder tener en cuenta que la estrategia organizacional y que la estrategia en recursos humanos se sepa, ¿sí? Que sepa hacia dónde vamos. Más allá de que estemos orientados al servicio y más allá que estemos orientados al resultado, saber, ¿sí? ¿Qué es lo que perseguimos? Muchas veces la falta de conocimiento de lo que perseguimos suele hacer estragos, ¿sí? En las organizaciones. Los estilos de liderazgo, que ya vamos a trabajar más adelante también, junto con el concepto de trabajo en equipo, comunicación y sobre todo comunicación productiva, que es lo que acabamos de trabajar estos 2 días. Pertenencia y compromiso, ¿sí? Crecimiento y desarrollo. Fíjense que acá aparece uno de nuestros subsistemas del modelo de gestión, ¿sí?
la posibilidad de tener capacitación, crecimiento, desarrollo, plan de carrera, nuestras condiciones de trabajo, tanto internas como externas, la remuneración, ¿sí? Y los incentivos también son muy importantes a la hora de empezar a especificar qué tal está el clima en nuestras organizaciones o en nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Bien, eso por un lado. Por otro lado, también vamos a empezar a trabajar directamente al clima, ¿sí? Desde lo conceptual, ¿m? Como una percepción, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen allí en pantalla que el clima hace al ambiente de la organización o de la institución y que tiene que ver con el modo en que los integrantes perciben esa organización, ¿sí? Eh, y ese modo particular de percepción es consecuencia, a su vez, de todas las dimensiones que vimos anteriormente y algunas más, ¿sí? Como por ejemplo un tema que vamos a trabajar la semana que viene, que es cultura organizacional, ¿sí? La cultura, es decir, la manera en que nosotros hacemos las cosas aquí, recursos disponibles, ¿sí? Que tengamos, nuestras condiciones laborales, el trato hacia los empleados, ¿sí? Y nuestras políticas internas, no solo las políticas internas de dirección en tanto la estrategia de la empresa, la misión y la visión, sino también nuestras políticas internas, ¿sí? Como área de recursos humanos. Fíjense que allí en el cuadro salimos automáticamente nosotros, ¿sí? El área de recursos humanos debería evaluar el nivel de satisfacción que tienen los empleados y en todo caso tratar de encontrar una solución, ¿sí? Para el descontento. ¿Mm? Bien, entonces, no quiero dejar de lado, ¿sí? Este factor perceptivo que tiene el clima, ¿sí? Y como es una percepción, obviamente que va a influir en los comportamientos, ¿sí? Automáticamente se puede traducir en pensamientos y en conductas. Entonces, fíjense lo importante que va a ser que nosotros podamos empezar a especificar cuál es el problema, ¿sí? Una vez que hayamos medido el clima, en términos de clima y cómo podemos empezar a resolverlo, ¿sí? Bien, entonces, esa es la propuesta teórica para esta primera parte, ¿sí? En la parte que viene vamos a terminar de explicitar algunos de estos factores, ¿sí? Y se van a llevar una pregunta para su cuadernito de actividades, que es una pregunta no solamente dirigida a poder saber qué es lo que anda mal con el clima, porque para eso los seres humanos somos muy buenos, ¿sí? Para encontrar lo que está mal, sino para empezar a pensar desde el paradigma de las soluciones también. Bueno, si todo esto está mal, ¿qué es lo que podemos hacer para que todo esto mejore, ¿sí? En términos de clima. Bien, y otra cuestión para hacer en esta segunda mitad de la clase tiene que ver con una mirada, ¿sí? A los fines de sugerencia de la actividad número 2, ¿sí? Que ya he visto que el Padlet todavía se sigue moviendo respecto de las actividades del señor Miguel para poder evaluar cómo les ha ido con los conceptos de estructura de la organización de Mintzberg y coordinación del trabajo, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, comentarios, si no nos encontramos dentro de unos minutos más en el link número 2.